Hola, hola crocheteras y crocheteros, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un nuevo proyecto. Ya que se acerca San Valentín, les voy a enseñar a tejer estos lindos llaveritos para regalar o también para vender. Lo mejor es que son muy bonitos, ocupan muy poco material y son muy rápidos de tejer. Espero que les guste y vamos a comenzar con nuestros materiales. Para este lindo proyecto estoy usando hilo 100% algodón o también puede ser hilo 100% acrílico. Napa. También vamos a necesitar ganchitos para llavero como estos. Y bueno, eso sería todo. Espero que les agrade y si es así no olviden de regalarme un like, de suscribirse y de activar la campanita de notificaciones. Y sin más que decir, empecemos. Vamos a tejer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierras el anillo mágico y nos toca tejer la vuelta número 2. Vamos a hacer 6 aumentos. En total vas a tener 12 puntos bajos en esta vuelta número 2. Continuamos con la vuelta 3. La secuencia que vas a repetir es de un punto bajo y un aumento. En total vas a tener 18 puntos bajos en esta vuelta 3. En la vuelta 4 empezamos con un punto bajo. Después un aumento. Luego 2 puntos bajos. 1, 2 y un aumento. Esta es la secuencia que vas a repetir. 2 puntos bajos, un aumento. En total vas a tener 24 puntos. En la vuelta 5, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. En total vas a tener 30 puntos bajos. En la vuelta 6 tejemos un punto bajo en cada punto bajo y tenemos un total de 30 puntos bajos. Cuando termines de tejer la vuelta número 6, vamos a hacer un punto deslizado. Esto es para la primera pieza. Un punto deslizado y una cadena. Y cortas la hebra, pero solo en la primera pieza y así es como te va a quedar. Ahora, cuando tejas la segunda pieza, te quedas en el último punto de la vuelta 6 y seguimos tejiendo. Vamos a unir estas dos piecitas. Las vas a tomar de esta manera por el lado del revés y vamos a unir con 4 puntos deslizados. Tomas un punto de cada pieza y hacemos el primer punto deslizado. Vamos 1. Este sería el segundo punto deslizado. Este es el tercer punto deslizado.
y ahora el cuarto punto deslizado. Listo. Ahora por el lado derecho del tejido, de esta manera, continuamos con la vuelta número 7. Ya hemos unido ambas piezas. Hacemos el primer punto bajo. Aquí es donde vamos a colocar nuestro marcador. Esto nos indica el inicio de la vuelta número 7. Ahora en este lado, en esta pieza, en total vamos a tejer 26 puntos bajos. A ver. Así hasta completar los 26 puntos bajos. Ya hemos tejido este lado los 26 puntos bajos, ahora nos toca el otro lado, también vamos a tejer 26 puntos bajos. En total vas a tener 52 puntos bajos en esta vuelta 7. Nos quedamos en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo al color blanco. Hacemos el cambio de hilo, de color de hilo, y vamos a comenzar con la vuelta número 8. En esta vuelta 8 vas a tomar solo la hebra trasera y vamos a tejer un punto deslizado en cada punto bajo, solo tomando la hebra trasera. En total vas a tener 52 puntos deslizados en esta vuelta 8. Una recomendación es que no ajustes tanto los puntos deslizados. Continuamos con la vuelta 9. También solo tomamos la hebra trasera. Solo la hebra trasera. En esta vuelta 9 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En total vas a tener 52 puntos bajos. Recuerden que es tomando la hebra trasera. En la vuelta 10 vamos a tejer un punto bajo en cada punto bajo. En esta vuelta sí vas a tomar el punto completo, como normalmente lo hacemos. En total vas a tener 52 puntos bajos en la vuelta 10. Y nos quedamos en el último punto sin terminar porque vamos a cambiar de color de hilo. Otra vez al color rosado. Hacemos el cambio y nos toca tejer la vuelta número 11. Ahora tomamos solo la hebra trasera y vamos a tejer un punto deslizado en cada punto bajo, solo tomando la hebra trasera. Y les vuelvo a repetir que no ajusten mucho cada vez que tejen estos puntos deslizados. En total vas a tener 52 puntos deslizados. Seguimos con la vuelta 12. Vas a tomar solo la hebra trasera y la secuencia que vas a repetir es de 11 puntos bajos y una disminución, tomando la hebra trasera. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y una disminución. En total vas a tener 48 puntos bajos en esta vuelta 12. En la vuelta 13, la secuencia que vas a repetir es de 10 puntos bajos y una disminución. Ahora sí vas a tomar el punto completo, como normalmente lo hacemos. 1, 2, a ver. Otra vez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. En total vas a tener 44 puntos bajos. En la vuelta 14, la secuencia que vas a repetir es de 9 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. En total vas a tener 40 puntos bajos. En la vuelta 15, la secuencia que vas a repetir es de 8 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y una disminución. En total vas a tener 36 puntos bajos. En la vuelta 16, la secuencia que vas a repetir es de 7 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. En total vas a tener 32 puntos bajos. Continuamos con la vuelta 17. La secuencia que vas a repetir es de 6 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. En total vas a tener 28 puntos bajos. En la vuelta 18, la secuencia que vas a repetir es de 5 puntos bajos y una disminución. 1,
2, 3, 4, 5 y una disminución. En total vas a tener 24 puntos bajos. Antes de continuar, podemos ir rellenando el tejido poco a poco. Continuamos con la vuelta 19. La secuencia que vas a repetir es de 4 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y una disminución. En total vas a tener 20 puntos bajos. En la vuelta 20, la secuencia que vas a repetir es de 3 puntos bajos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Y nos van a quedar 16 puntos bajos. En la vuelta 21, la secuencia que vamos a repetir es de 2 puntos bajos y una disminución. 1, 2 y una disminución. En total vas a tener 12 puntos bajos. Antes de cerrar totalmente, asegúrate que tu tejido esté bien relleno. Aquí me falta un poquito, así que le voy a colocar un poco más. Y ya vamos a tejer la última vuelta, que es la vuelta 22. Hacemos 6 disminuciones. Y nos van a quedar 6 puntos bajos. Ya hemos terminado. Ahora vamos a dejar una hebra bien larga y vamos a cortar esta hebra. Con tu aguja lanera tienes que cerrar totalmente este pequeño agujerito que nos queda en la parte de abajo. Cuando termines de cerrar este agujero, esta misma hebra la tienes que llevar hacia la parte de arriba del corazón, porque con esta hebra vamos a coser el ganchito para nuestro llavero. Ahora vamos a tejer el lazo. En color blanco hacemos 27 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 cadenas. Te saltas la primera cadenita. En la segunda cadena vamos a tejer un punto deslizado. Después un punto bajo. Luego 9 medios puntos altos. Así hasta completar los 9 medios puntos altos.
Después de los 9 medios puntos altos, vas a tejer un punto bajo, luego 2 puntos deslizados, 1 y 2. Ahora vamos a repetir una vez más. Un punto bajo, luego 9 medios puntos altos. Después de los 9 medios puntos altos nos toca tejer un punto bajo, luego un punto deslizado y una cadena. Y ya hemos terminado de tejer este lado. Ahora nos toca tejer el otro lado. Empezamos aquí donde hicimos el punto deslizado. Tejemos un punto deslizado. Mientras vamos avanzando tenemos que ir ocultando esta hebra que nos ha sobrado. Después un punto bajo. Esta hebra. ¿Bien? Después del punto bajo nos toca tejer 9 medios puntos altos. Así hasta completar. Ya hemos tejido los 9 medios puntos altos. Ahora nos toca tejer un punto bajo. Y después 2 puntos deslizados, 1 y 2. Ahora vamos a repetir una vez más, un punto bajo, después 9 medios puntos altos. Después de los 9 medios puntos altos nos toca tejer un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Bien, ya hemos terminado. Vamos a dejar una hebra larga y vamos a cortar. Esta hebra nos va a servir para formar el lazo. Pero primero con tu aguja lanera tenemos que coser ambas puntas. Estas dos puntitas que están a los extremos del tejido los vamos a unir. Damos un par de puntaditas y eso sería todo. Pero no me corten la hebra, ¿bien? Porque después la vamos a usar. Dejamos esto y vamos a continuar con la segunda parte, que es la parte de abajo. Para la parte de abajo vamos a tejer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Te saltas la primera cadenita. En la segunda cadena tejemos un punto deslizado. Luego 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Después 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora vamos a repetir 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con un punto deslizado en esta última cadenita y una cadena. Ahora vamos a repetir lo mismo en el otro lado, siempre ocultando esta hebra. Empezamos aquí donde tejimos el punto deslizado. Un punto deslizado, luego 5 puntos bajos.
No olviden de ocultar esta hebra. A ver, ahora sí. 1. Lo voy a volver a repetir, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Después 2 puntos deslizados. 1 y 2. Ahora nos toca tejer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a terminar con un punto deslizado y una cadena. Cortamos la hebra. Con tu aguja lanera, esta hebra tienes que ocultarla por la parte de atrás del tejido. Ya tenemos ambas piezas tejidas. Esta es la pieza más grande y la pieza más pequeñita la vas a colocar en la parte de abajo y justo en el centro de ambos tejidos vas a empezar a dar vueltas con la hebra larga que hemos dejado. Ajusta para formar el lazo. Vas a dar unas 6 vueltas, como puedes ver. Y con tu aguja lanera en la parte de atrás vamos a asegurar. Miren qué bonito. Aquí en la parte de atrás aseguramos esta hebra. Y con la misma hebra vamos a coser a nuestro corazón. Miren qué bonito. Aquí está en color blanco. Con la misma hebra vas a coser justo aquí donde está el cambio de colores, que es la parte que se ve un poquito feo, se puede decir. Vamos a tapar. Le vamos a dar unas 2 puntaditas para asegurar. Después de haber colocado el lacito, la hebra que te sobra la llevas por la parte de atrás. Luego vas a colocar el ganchito para tu llavero, aquí en la parte de arriba. Y de esta manera, mis queridos crocheteros, hemos llegado al final de este lindo proyecto. Espero que les haya gustado y que les haya servido, sobre todo en estas épocas donde tenemos muchas ventas. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.